Bueno, hermanos, iniciamos un nuevo libro, el primer libro de los Reyes, capítulo 1, pero al mismo tiempo no es algo nuevo, sino que es la continuación de la historia que encontramos en el segundo libro de los Reyes, en el segundo libro de Samuel, porque continúa ese relato en los últimos acontecimientos de la vida del rey David. En este primer capítulo del libro de los Reyes, hermanos, vemos esa transición de la monarquía de David a su hijo Salomón. Y esto, hermanos, se da en medio de un nuevo acto de rebelión por querer usurpar el trono. Así como ya había sucedido con uno de sus hijos de David, en el caso de Absalón, cuando él quiso usurpar el trono. Ahora nuevamente otro de los hijos del rey David, en este caso Adonías, aprovecha la debilidad del reino debido a la avanzada edad de David para intentar usurpar el trono. Y convoca a algunos de los oficiales, algunos de los líderes del rey para que apoyen sus pretenciosas ambiciones. Sin embargo, hermanos, nosotros leemos ahí que este intento de Adonías se ve frustrado gracias a que David se entera del asunto y entonces actúa y manda a ungir a su hijo Salomón como ese heredero, como ese sucesor legítimo al reino, lo cual provoca en Adonías un impacto y con los que con él estaban. Y entonces Adonías corre al templo, se aferra de los cuernos del altar para buscar misericordia de parte del ahora rey Salomón, el cual se la otorga, lo deja libre, pero además con la condición de que si hacía el bien, viviría, pero si hacía el mal, entonces moriría. ¿Verdad? Este es un poco lo que nos relata este capítulo largo que acabamos de leer. Y para efectos, hermanos, de esta meditación, me gustaría que meditáramos en tres cosas que podemos encontrar en este primer capítulo del primer libro de Reyes. Y esto tiene que ver, hermanos, en primer lugar, la primera meditación con Dios castiga el pecado. Después vamos a meditar en que Dios perdona el pecado. Y finalmente vamos a ver al heredero del trono de David. Comencemos con Dios castiga el pecado. Si vemos ahí, hermanos, en el versículo 4 nos relata esta rebelión de Adonías, pero en el versículo 6 vemos algo particular. Vemos una de las causas de esta rebelión de Adonías, hijo de David. Fíjense cómo dice el versículo 4. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y miren el versículo 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle: ¿por qué haces así? Quizá esta actitud de Adonías ya se veía desde antes, pues estas rebeliones no surgen de la noche a la mañana, sino es algo que está en el corazón, que uno puede verlo en los hijos, y si uno no corrige esto desde temprana edad, pueden ser las consecuencias catastróficas, como lo que vemos aquí. Por eso este versículo 6 es clave para ver cómo Dios castiga el pecado, y a la luz de esta realidad nosotros como padres debemos tener cuidado del pecado en nuestros hijos. Pero no solamente los que somos padres, sino también aún en la iglesia podemos ver cuando empieza a haber esos indicios de pecado en algún hermano, que sabemos que si él persevera en ello, puede llevarlo a caer bajo un juicio de Dios. Es nuestro deber ver eso y advertir antes de que sea demasiado tarde.
Esto nos recuerda, hermanos, el pecado de Elí, ¿verdad? Cuando no trató el pecado de sus hijos, al ser blando con ellos, al no amonestarles, al no exhortarles, al no reprenderles, al no disciplinarles. Estos perseveraron en su pecado contra Dios y entonces Dios les dio el justo pago por su pecado y los mató, ¿verdad? Y aún si meditamos en la propia vida de Adonías, podemos ver que esta rebelión no prosperó. Vemos que él, al darse cuenta que Salomón era el rey, corrió a esos cuernos del altar y por poco y muere, a no ser por la misericordia de Salomón. Sin embargo, si leemos nosotros en el capítulo 2, vemos que él persevera en esta ambición de querer el poder y finalmente muere. Finalmente le es quitada la vida como consecuencia de su ambición. Y aquí meditamos, hermanos, que cuando alguien se obstina en el pecado, cuando alguien tiene una apariencia de arrepentimiento, pero no hay un genuino arrepentimiento, sino que persevera en el pecado, a pesar de que Dios le da muestras de misericordia a lo largo de su vida para que este hombre se arrepienta y aún así se endurece en su pecado y no hace caso, esta persona no debe esperar otra cosa más que el justo juicio de Dios. Porque así dice el Proverbio 28. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ahora, hermanos, pasemos a la segunda meditación. Es verdad que Dios castiga el pecado, pero también Dios perdona el pecado. El capítulo 1, hermanos, termina con un evento que exalta la bondad de Dios, que exalta la bondad de Dios para con los pecadores. Cuando estos acuden a Él pidiendo misericordia, Dios es bondadoso para otorgárselas. Así como Salomón. Vean, hermanos, como al final dice: ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fueron cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo: he aquí, Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues ha asido de los cuernos del altar diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón dijo: vete a tu casa. Cuando pensamos, hermanos, en este desenlace de esta historia, inevitablemente pensamos en aquel evento cuando esa mujer adúltera estaba a punto de ser apedreada por los fariseos y que el Señor Jesucristo, después de exhortar a estos fariseos, después de confrontarlos con la ley de Dios, dirigiéndose a esta mujer, nuestro Señor le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, Dios verdaderamente perdona el pecado de todos aquellos que de corazón se aferran a su bondad, a su misericordia y claman a Él por perdón, contritos por su pecado, temblorosos ante el juicio de Dios, se acercan haciéndose de aquel altar del sacrificio, haciéndose de la cruz, donde los pecados de los pecadores fueron condenados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y claman a Él por misericordia. Y entonces Dios, conforme a su bondad, conforme a su carácter, conforme a sus promesas, Él
los recibe. Y finalmente, hermanos, la tercera meditación tiene que ver con el heredero al trono de David. Este heredero, hermanos, al trono de David, para poder identificar, que ustedes ya saben, hermanos, pero para que podamos identificar a este mayor y mejor Salomón, a este verdadero y legítimo heredero eterno al trono de David, no podríamos entenderlo si no recordamos, hermanos, aquel pacto que Dios hizo con David. Ese pacto lo tenemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16, dice así aquel pacto que Dios hizo con su siervo David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aunque esta promesa se cumple parcialmente en el rey Salomón, si nosotros continuamos leyendo la historia en el libro de los Reyes, nos daremos cuenta que Salomón también falló, Salomón pecó. Entonces, esta promesa parecía estar amenazada. Sin embargo, si continuamos leyendo toda la historia de la redención, nos daremos cuenta que esto nos apuntaba a un Salomón futuro, a uno que sería eterno, uno que se sentaría en el trono de David para siempre. Y este es sin duda nuestro Señor Jesucristo. No solamente podemos ver aquí a Cristo al contemplar aquel pacto hecho con David, sino en el propio capítulo 1 que estamos meditando, podemos ver ahí a Cristo comparándolo con Salomón. Por ejemplo, cuando David ordena a sus siervos que monten a Salomón en su propia mula para después ser ungido como su sucesor, como ese rey. Y escuchamos ese clamor del pueblo diciendo, ¡viva el rey Salomón! Eso nos recuerda, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén montado en ese burrito y se escuchó aquel clamor de la ciudad diciendo, ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Hosana en las alturas! Ahí podemos ver, hermanos, a este rey ungido que vendría, que cumpliría esta promesa hecha a David. Así que, hermanos, esta mañana continuemos adorando a este Dios, a este gran rey, este rey eterno, este príncipe de paz. Tomemos, hermanos, la enseñanza de este capítulo para alabar a Dios por su misericordia, al perdonar nuestros pecados, al no darnos como merecen nuestras iniquidades. Pero al mismo tiempo, hermanos, adoremos a este Dios con santo temor y temblor, sabiendo que Él castiga el pecado, que Él no tolera el pecado. Si los pecadores desprecian su invitación de venir a Él en arrepentimiento y fe, lo único que deben esperar es el justo juicio de Dios, la condenación eterna. Pero si los pecadores hacen caso al mensaje del Evangelio, entonces ellos alcanzarán misericordia. Y hermanos, de esto hablaremos más a detalle en el sermón de esta tarde. Mientras tanto, continuemos adorando
a este Dios justo, a este Rey misericordioso. Amén.